Bueno, gracias a Vero por liarme en esto y gracias a ustedes por venir hoy y por escuchar este ratito y por la presentación también. Bueno, sí, mi nombre es Marcela, yo pertenezco a una fundación que se llama Fundación de Educación para la Salud. Trabajo en una fundación que funciona a nivel estatal en España y además de eso soy profesora asociada ahora de la Universidad de Burgos. Y lo que les voy a compartir hoy es parte de algunos estudios que se enmarcan en un proyecto más grande que tiene que ver con la prevención de las distintas violencias de género en distintos contextos. Y uno de ellos se enfoca en jóvenes, en parejas jóvenes, ¿sí? Y a partir de esa línea del proyecto de investigación es que hay algunos estudios y yo he elegido dos de ellos para comentar un poquito qué es lo que hemos encontrado y cuáles son las preguntas que de alguna manera guiaron nuestro interés, ¿vale? Bien. Bueno, el título de la presentación es este, ¿no? Si la violencia en la pareja es cosa de adultos o no. Y yo creo que, bueno, la voy a estructurar así la presentación. Primero comentar brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de violencia en el noviazgo y cuáles son los tipos de violencia que hemos estudiado en estas investigaciones. Luego quiero contar un estudio que hicimos sobre el poder percibido en las relaciones de pareja en mujeres jóvenes y cómo eso se relaciona con sufrir violencia en el noviazgo. Y en tercer lugar, comentar otro estudio que hicimos donde analizamos cuál es la relación que hay entre sufrir violencia y una variable de salud mental, que en este caso es el riesgo de suicidio, y cuál es el rol que cumplen tantos padres y madres como compañeros, pares y amigos en esto, ¿no? Bien, la pregunta, ¿es cosa de adultos o no es cosa de adultos la violencia en la pareja, ¿no? Yo veo ahí cabezas que no, otras que sí. No es cosa de adultos. ¿O sí? Un poco sí, ¿no? Un poco sí, ¿no? Y hay otros que dicen no. Cosa de adultos, ¿en qué sentido? ¿Que pase solo en parejas de adultos? No. Vale. ¿Y en qué sentido sí es cosa de adultos? Los que tienen todavía lo del patriarcado, eso, la forma antigua, los que lo hayan aprendido o algo así, lo hayan visto. ¿Cómo educas? ¿Cómo transmites también? Yo creo que eso, lo que ha dicho, ¿no? Que la sociedad de hace 40 años no es lo mismo que la sociedad ahora como nos hemos educado y todo esto. Pues sí, yo creo que estamos todos de acuerdo con que esto ha cambiado con los años, ¿no? Y bueno, es una pregunta que yo la dejo abierta, si es cosa de adultos o no, si nos interpela o no y en qué sentido nos interpela esta pregunta. Y simplemente decir que en parejas adultas, en parejas que conviven, en parejas casadas, la violencia hacia las mujeres sí que es un problema que al menos al día de hoy y después de muchos años de pelea y de reivindicaciones, ¿no? Sí que se ha conseguido poner sobre la mesa a nivel legal, a nivel sanitario, a nivel social, y hoy en día ya sí se puede decir que es un problema, se reconoce como un problema de salud pública, además de un problema social que tiene sus raíces, ¿no? Que es una de las manifestaciones más graves de la desigualdad de género y que lamentablemente es un problema a nivel global, ¿no? Las cifras son brutales, ¿no? Hablamos de que 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida alguna vez ha sufrido violencia física o sexual de parte de alguna pareja o expareja o de algún desconocido, algún tipo de violencia sexual de algún desconocido, ¿no? Y en España esta realidad representa de alguna manera lo que conocemos a nivel global también. Al día de hoy, lamentablemente ya tenemos 10 mujeres asesinadas de parte de sus parejas de entre 21 a 60 años, son las víctimas en este caso. Y ¿qué sabemos? El impacto no es solo en la mujer, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel de su bienestar y salud integral, y tampoco es solamente a nivel de su familia, allegados, hijos e hijas, sino que esto tiene una repercusión a nivel social y tiene una repercusión también a nivel, que no es menor, a nivel económico, a nivel de estados, ¿no? De inversión. Entonces, bueno, por todos estos motivos es que, como hay suficiente evidencia ya de que esto es un problema relevante y sobre todo porque cuando se analizan y se estudian a supervivientes de violencia de género, ellas nos dicen
que la violencia no comenzó durante la convivencia, sino en las primeras relaciones de pareja, es que nos interesó ver qué es lo que pasaba en parejas jóvenes, ir a conocer y explorar un poquito más qué es lo que pasaba en las primeras relaciones de pareja. ¿Qué ocurre? Esta problemática es más nueva y se ha estudiado desde el punto de vista científico desde hace menos tiempo que la violencia en parejas adultas. De hecho, tiene 40 años más o menos de estudio. El primer estudio fue en el 81, en 1981, y ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Se sabe que es diferente, o sea, tiene algunos elementos parecidos a la violencia que ocurre en personas que conviven o que tienen hijos en común, pero que tiene elementos diferenciales, ¿sí? Y otros, bueno, particulares, ¿no? ¿Qué es importante? Es importante saber que esta violencia puede ocurrir, como antes nos hacían la pregunta sobre cuándo se inicia, ¿no?, la adolescencia, cuál es el periodo que ocurre la adolescencia, que se inicia a edades tempranas, ¿sí? De hecho, la macroencuesta de violencia de género, que la última es del año 2019, ¿no?, registra un porcentaje de mujeres entre 16 y 24 años que han sido víctimas de al menos un episodio de violencia de parte de alguna pareja o expareja. ¿En torno a qué porcentaje creen ustedes? Estamos hablando de mujeres entre 16 y 24, que a lo largo de la vida cuentan que han sufrido al menos un episodio de maltrato de alguna pareja. ¿Una de cada tres? 60%. ¿Sí? Y cuando comparamos este grupo con las mujeres mayores de 25 años, es mayor en las de menor edad, entre las de 16 a 24, que entre las de mayores de 25 de la encuesta, ¿sí? Vale, ahora, ¿qué vamos a entender por violencia en el noviazgo desde el punto de vista de la investigación? Vamos a entender cualquier situación de violencia, cualquier acto de violencia de parte de un miembro de la pareja contra el otro, que puede ser de tipo físico, psicológico y sexual, y que se puede dar cara a cara o en persona. Eso por un lado, ¿no? Cuando me refiero a esto, me refiero desde conductas de humillación, crítica por tus creencias, descalificaciones por tus modos de comportarte, hasta conductas de desapego afectivo, ¿sí? Después de una discusión, dejar de hablar o tomar distancia y dejar de hablar durante muchos días. Este tipo de violencia se pueden dar y se ha visto ya que se relacionan entre sí, entonces no se suelen dar de manera aislada. Entonces, imaginen que vamos sumando, ¿no?, distintos tipos de violencia. También entre ellas está el control, el intentar hacer mediante el dominio y el control que la pareja haga lo que tú quieres que haga, ¿sí? Y si eso no se consigue a través de estas primeras estrategias, como puede ser la descalificación o la humillación, pues a través de amenazas, ¿no? Y ya cuando eso se escala en un nivel más, podemos hablar de violencias de tipo físico o violencias de tipo sexual, que van desde besos, tocamientos no deseados, hasta distintos tipos de violencias con intimidación, abuso y físico, ¿sí? Pero también, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos años? Que estas mismas violencias, estas viejas violencias que ocurren en adultos y que hemos visto que aparecen en jóvenes y en adolescentes, ocurren a través de las nuevas tecnologías, a través de Internet, de las redes sociales, y que toman forma, por un lado, a través de conductas de control online, a través de los distintos dispositivos, que te preguntan y hacen seguimiento a través de las redes sociales, no solo para saber cómo estás, sino dónde estás, con quién estás, y también otro tipo de comportamientos que son las agresiones directas a través de las redes sociales. Por ejemplo, amenazar con subir contenido sexual o contenido íntimo sin tu consentimiento a las redes sociales. Sabemos que el impacto y la magnitud que tiene la violencia online es mayor, tiene un gran alcance, tiene otra característica que es inmediata, es muy rápido, es muy fácil de subir información en las redes sociales, pero es muy difícil de bajar esa información posteriormente. Llega a mucha gente en muy poco tiempo, y esta violencia que antes pasaba en casa o que pasaba en ciertos espacios restringidos, ahora se puede tomar esta forma, ¿no?, de una gran exposición, de exponer a quien la sufre rápidamente, como digo, y a través de un gran alcance.
¿Qué es lo que hemos visto? Que estos dos tipos de violencia se relacionan. Se ha encontrado que se pueden dar de manera aislada y que también se pueden dar de manera conjunta, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que les quiero comentar es un primer estudio que hicimos con, específicamente con mujeres, ¿sí? Con mujeres, y lo que hicimos fue preguntar que si habían vivido algún tipo de situación y algún comportamiento de violencia de parte de sus parejas, parejas que tuviesen al menos un mes de duración, en la cual, para ceñirnos un poco a la definición de violencia, que no tuvieran convivencia, que no tuvieran hijos en común y que tuviesen una relación de pareja con distintos grados de formalidad, pero al menos con un mes de duración, que ellas consideraran que fuera una relación íntima, afectivo-sexual, que la consideraran como una pareja, ¿no? Y lo que hicimos fue analizar una variable que se ha estudiado como un antecedente de la violencia, especialmente esto se ha estudiado en parejas adultas, y ese era nuestro interés, ver qué pasaba ahora en adolescentes, ¿no? ¿Qué es lo que se ha estudiado desde la teoría del género y poder y desde la teoría sí, como bien digo, del género y poder? ¿Qué es lo que se ha visto? Que existen desigualdades a nivel estructural que pueden ir permeando distintos tipos de relaciones entre hombres y mujeres, y entre ellas las relaciones de pareja, ¿sí? Cuando hablamos de poder, hablamos de este poder individual y poder interpersonal que tenemos y que se puede expresar en nuestras relaciones de pareja, por ejemplo, en la autoridad que tenemos para tomar ciertas decisiones, y que también se expresa en la capacidad de actuar en contra de los deseos de la pareja, ¿sí? Poder oponerme a lo que la pareja opina, y también tener esta autoridad para tomar decisiones, como digo, en lo que tiene que ver con la relación de pareja y las decisiones de la pareja, ¿sí? Esto, el poder en la relación varía según edad, por lo que se ha visto, y también según el contexto cultural, ¿sí? Y sí que hay una serie de estudios que muestran que mujeres que reportan menos poder percibido en la relación de pareja presentan peores resultados en salud mental, presentan peor salud física en algunos aspectos, como mayor enfermedades de transmisión sexual, mayor contagio por VIH, esto se ha estudiado en distintos contextos culturales, como digo, y mayores sintomatologías también, mayor síntomas de salud mental, peor salud mental, ¿sí? En mujeres adultas. Y nosotras quisimos ver qué pasaba en mujeres jóvenes, y lo que hicimos fue eso, preguntarnos qué pasaba con este poder percibido en las relaciones de pareja y si esto se relacionaba o no con la violencia en el noviazgo. Y lo que hicimos fue aplicar una encuesta, un cuestionario autoinformado a 1.224 mujeres jóvenes en España. Estos cuestionarios fueron aplicados en el contexto educativo, en universidades y en centros educativos, en institutos. Fueron un equipo de psicólogas y educadoras sociales a las aulas. Todo esto pasó previamente y contó con la aprobación del Comité de Ética de distintas universidades, y aplicamos esto en Burgos, Madrid y algunas ciudades de País Vasco también. La muestra incluye diversidad de regiones, pero principalmente de esas 3 regiones, y las mujeres que participaron estaban entre 13 y 26 años. Bueno, lo primero decir, los niveles de violencia que encontramos eran bajos, ¿vale? O sea, niveles bastante bajos, lo cual por un lado es una buena noticia. Bastante bajos, ya la presencia de cualquier episodio de violencia es algo serio y a tomar en cuenta, pero está dentro de la línea de lo que esperábamos encontrar, ¿sí? Que bajos niveles de violencia. Cuando analizamos la violencia, ¿no? de manera cuantitativa, ¿sí? Siendo la más prevalente la de tipo psicológica, seguida de la sexual y en último lugar la violencia física. Pero cuando analizamos los datos dividiendo al grupo de víctimas y al grupo de no víctimas, lo que encontramos, de al menos un episodio de violencia, lo que encontramos es que los porcentajes de nuestra muestra, bueno, van más o menos en línea con lo que les mostraba inicialmente, que han encontrado en la macroencuesta de violencia de género, y vemos también que alrededor de un 74% reporta que ha sufrido algún tipo de violencia psicológica de parte de su pareja, un 30,5% algún tipo de violencia sexual y un 11,5% de violencia física. Con respecto a los resultados de poder, ¿qué es lo que encontramos? En general reportaron altos niveles de poder,
¿sí? Entre un 76 y un 92% de las participantes señalaron que ellas tomaban la mayoría de las decisiones que tenían que ver con la pareja en conjunto con su pareja, ¿sí? De manera consensuada, de manera conversada, y entre un 64 y un 89% estaban en desacuerdo, es decir, con que su pareja mantuviera el control sobre su comportamiento, ¿sí? Pongo aquí 2 ejemplos de ítems, pero bueno, esta escala incluye una serie de preguntas y me parecía que esto era relativamente representativo de, bueno, que sí que encontramos altos niveles de poder declarados, ¿sí? Sin embargo, hay alrededor de un 10 y un 24% que indicaron tener un bajo poder en la relación, principalmente en lo que tiene que ver con decisiones del ámbito sexual en la pareja, ¿sí? O sea, un 10% indicó tener bajo poder en la relación, baja capacidad de decidir y de oponerse a los deseos de la pareja, baja autoridad en eso, con respecto a cuándo tener sexo juntos, qué tipo de actos sexuales realizar juntos, y alrededor de un 24% piensa que sus parejas en este ámbito tienen más poder en la relación que ellas, ¿sí? Bien, con respecto a la relación del poder y la violencia, cuando dividimos el grupo de bajo poder y comparamos con alto poder, encontramos que el mayor porcentaje de violencia está en el grupo de bajo poder en todas las dimensiones que analizamos, tanto psicológica, física y sexual. Y en las que reportan bajo y medio poder, la probabilidad o el riesgo de sufrir violencia va entre un 6 a un 12, a 6 veces más de probabilidad, entre 6 y 12 veces más de sufrir violencia en este grupo, las víctimas, ¿sí? De los de bajo poder. Bien, dicho eso, pues por sintetizar un poco los resultados, ¿qué es lo que vemos? Encontramos que al menos alrededor de un 76%, ¿sí?, han sufrido algún tipo de violencia, han reportado sufrir algún tipo de violencia, como digo, de parte de sus parejas, que la más frecuente es la de tipo psicológico, y que pese a reportar un alto nivel de poder en sus relaciones y capacidad, como digo, ¿no?, de dominancia y control en las decisiones de la pareja, hay un porcentaje que no es desdeñable y que no es menor de chicas que refieren bajo poder sexual, ¿sí? Y que esto, quienes reportan bajo poder y medio poder en las relaciones, tienen más probabilidades de reportar algún tipo de maltrato de parte de sus novios, ¿sí? No sé si lo dije al comienzo, pero es importante mencionar que en este caso todas las participantes estaban en una relación heterosexual, ¿sí? Ese era uno de los criterios también de inclusión para este estudio, no porque no nos interese saber qué pasa en las relaciones de pareja intragénero, pero porque tiene otras particularidades, tiene otros riesgos y hay que analizarlo de manera, bueno, con otras consideraciones, que para este estudio no las podíamos, eso lo tenemos en un segundo estudio que estamos viendo ahora. Bueno, y que por qué, bueno, aquí yo dejo una pregunta, ¿no? ¿Por qué pese al alto poder reportado a las participantes no siempre esto se traslada a las conductas o experiencias vividas, ¿no? ¿Por qué pese a eso no vemos que los niveles de violencia sean más bajos aún, si se puede, o porque esto no se traduce, ¿no?, en menor violencia? Bueno, voy a contar brevemente ahora, porque no sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? Sí. Vale, tengo la sensación de que voy corriendo un poco. El segundo estudio, que tiene que ver con analizar por un lado la violencia en persona y cara a cara, pero además incluimos esta vez el análisis de la violencia online. Y lo que quisimos ver es qué ocurría, como decía anteriormente, con esta variable de salud mental que es el riesgo de suicidio. Hay una serie de estudios longitudinales y de estudios metaanalíticos que muestran una relación longitudinal entre sufrir maltrato de parte de la pareja y posteriormente intentos y riesgo de suicidio, ¿sí?, ideación e intentos en mujeres adultas, como he dicho. Y algunos de esos estudios incluyen muestras de jóvenes y adultas. Entonces lo que quisimos ver nuevamente con la población a la que entrevistamos y aplicamos estos cuestionarios fue qué pasaba
con respecto a esta variable de salud mental y también, como les comentaba anteriormente, ver qué pasa con el apoyo de padres y madres y amigos y amigas, ¿no? Bien, este fue el total de participantes del estudio, y decir que encontramos nuevamente, bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Alrededor de un 76% que indicaron sufrir algún tipo de violencia, y con respecto a la violencia online encontramos alrededor también de un 68%, ¿sí? En este caso, de algún tipo de o agresión directa o control online de parte de su pareja. Y un 57% de las participantes indicaron que habían sufrido ambos tipos, al menos, un tipo de violencia cara a cara o en persona y online a través de las redes sociales, ¿sí? Bien, con respecto a los indicadores de riesgo de suicidio, lo que encontramos fueron cifras preocupantes. La primera de ellas es alrededor de un 22% reportó haber tenido alguna vez una ideación suicida, un 11,2% ha comentado con alguien que ha tenido la idea y que ha pensado en el suicidio, y un 8% ha tenido algún intento, ¿sí? Analizamos de manera separada qué ocurría con la violencia offline, qué ocurría con la violencia online y qué ocurría con ambos tipos de violencia juntas, ¿bien? En el caso de las mujeres que habían sufrido ambos tipos de violencia. ¿Y qué fue lo que encontramos en quienes sufrían los dos tipos? Que habían hasta 4 veces más de riesgo de ideación suicida y hasta 10 veces más de riesgo de intento de suicidio, ¿sí? Bien, y luego pues lo que hicimos fue plantear 3 modelos de moderación, uno solamente con violencia offline, uno con violencia online y uno con ambos tipos de violencia. Bien, y aquí les voy a mostrar brevemente qué es lo que apareció como un efecto de moderación significativo e importante, y lo que encontramos fue que en el caso de las chicas que habían sufrido algún tipo de comportamiento de violencia cara a cara y en persona, ¿sí?, se incrementaba el riesgo de suicidio cuando tenían menores niveles de apego de amigos y de pares, ¿sí? Cuando el nivel de apego de amigos y de pares era mayor, pueden ver aquí la línea roja, ¿sí?, que ese es el mayor nivel de apego de amigos, el riesgo de suicidio no incrementa de la misma manera que con mediano nivel de apego o bajo nivel de apego. Lo que hicimos fue separar en 3 niveles, bajo, mediano y alto, y ver qué pasaba. Y aquí encontramos un efecto de moderación, como digo, cuando resulta ser un factor protector contar con una red de amigas, amigos y pares, ¿no?, cuando estás viviendo alguna situación de violencia en persona ante el riesgo de suicidio. Y encontramos luego que en el caso de las chicas que sufren violencia en persona y online de manera conjunta, el factor protector es el apego de padres, ¿sí? Aquí es importante tener en cuenta que la dimensión de la violencia online, en este caso, involucra control online, agresión directa online, pero cuando hablamos de la violencia en persona, implica otro tipo de maltrato a nivel físico, sexual y cara a cara, que involucra otras dimensiones, ¿no?, y por ende otras consecuencias, ¿sí?, asociadas al daño posible, ¿no? El daño no es únicamente psicológico, emocional o social, sino que hablamos de daño físico. Y en este contexto, pues el apego de padres resulta ser un moderador significativo y importante, ¿no? Resulta ser un factor protector. Vale. Simplemente cerraría diciendo que, para concluir, que en este caso vemos de manera clara que se pueden presentar, por un lado, la violencia online y offline de manera separada, pero también de manera conjunta. Los datos dicen que quienes sufren ambos tipos de violencia, el incremento de la ideación suicida y del intento es mayor, y también que en este caso contar con esta red de pares cuando se está viviendo una situación de violencia es relevante, puede ser un factor protector, tanto para la violencia en persona como para la violencia en persona y online, y en el caso de la violencia, como digo, en persona y online, el factor protector también relevante es
el apego percibido de los padres, ¿no? Ambos sistemas de apoyo son importantes y de alguna manera también hemos visto posteriormente con otros análisis que son complementarios, ¿sí? Yo lo dejaría hasta aquí y ahora mi idea y mi interés es poder ver si es que hay alguna pregunta, abrir un poco de debate, discusión, qué dudas y qué comentarios les suscitan estos resultados y poder compartir a partir de ahí un poquito más de las posibles explicaciones que tenemos nosotros a todos estos resultados, ¿vale?